WWE siempre ha sido más que solo golpes y llaves. En su historia hay momentos que se han convertido en verdaderas obras de arte, dignas de decir "me atrapaste". Es cine, ya sea por la intensidad, las emociones, las traiciones o las victorias. Algunos de estos momentos se quedan grabados en la mente de los fans para siempre. ¿Qué es lo que, mi gente? Yo soy Noah y por eso hoy en el Noah Club, 6 momentos donde WWE fue más que wrestling. En palabras simples, fue cine. Disclaimer, pai, ya te la sabes, no tengo la verdad absoluta, simplemente creo que estos momentos fueron muy pero muy buenos. Si tienes una opinión distinta, déjamela en los comentarios. Recuerda ser respetuoso y salvemos la comunidad de luchitas en habla hispana. Ahora sí, corre video. John Cena regresa en Royal Rumble de 2008. El regreso de John Cena en Royal Rumble de 2008 es uno de los momentos más icónicos en la historia de WWE y también uno que tomó por sorpresa a los fanáticos de todo el mundo. Cena, que en ese momento era la cara de la compañía, había estado fuera de acción desde octubre del año pasado, tras sufrir una grave lesión en el músculo pectoral. La expectativa era que estuviera fuera de 6 a 8 meses, lo que descartaba casi por completo su participación en el evento de enero. Sin embargo, Cena desafió todos los pronósticos y regresó mucho antes de lo esperado, en el Royal Rumble Match del 2008. En la noche del evento, el Royal Rumble Match llegaba a su final. Triple H, otra de las superestrellas más destacadas del momento, se encontraba en el ring esperando al participante número 30, cuando la magia ocurrió. La música de Cena resonó en el Madison Square Garden. El público enloqueció. La sorpresa en el rostro de los fanáticos y de las superestrellas en el ring era evidente. Cena entró con una energía desbordante y una mirada desafiante que recordaba a todos por qué era uno de los luchadores más populares y carismáticos de la época. A pesar de que otros favoritos como Triple H, Batista y Kane intentaron asegurar su victoria, Cena estaba decidido a dejar su marca. En los momentos finales, la batalla se redujo a un intenso mano a mano entre Cena y Triple H. Tras una breve pero feroz confrontación, Cena logró lanzar a Triple H por encima de la tercera cuerda, llevándose la victoria y sellando su regreso de una forma impactante. Este regreso no solo marcó uno de los mejores momentos en la carrera de John Cena, sino que también demostró su compromiso y pasión por WWE. Fue una victoria que consolidó aún más su lugar como una de las superestrellas más queridas y respetadas. Además, el triunfo le dio la oportunidad de buscar un campeonato de WWE en WrestleMania 24, manteniendo su legado en ascenso y demostrando que incluso una grave lesión no podía detenerlo. Simplemente cine, o simplemente Cena. El canjeo de Seth Rollins en el main event de WrestleMania 31. El canjeo del maletín de Money in the Bank de Seth Rollins en WrestleMania 31 es uno de los momentos más memorables y sorprendentes en la historia de WWE. Este evento fue celebrado el 29 de marzo del 2015 en el Levi's Stadium de Santa Clara, California. Estaba destinado a ser el momento decisivo entre Roman Reigns y Brock Lesnar, quienes luchaban por el campeonato mundial peso pesado de WWE en el evento principal. Sin embargo, Rollins, que había ganado el maletín de Money in the Bank en junio del 2014, tenía otros planes en mente. Durante el transcurso del combate, tanto Lesnar como Reigns intercambiaron movimientos devastadores en una lucha intensa y brutal. Lesnar dominó gran parte del enfrentamiento, mostrando su increíble fuerza y resistencia al soportar los ataques de Reigns, quien también mostró su tenacidad al no rendirse. La batalla fue física y parecía que ambos estaban a punto de colapsar. Fue entonces cuando se escuchó la música de Seth Rollins. En un giro impactante y sin precedentes, Rollins decidió canjear su contrato de Money in the Bank en pleno evento principal de WrestleMania, convirtiendo el combate en una triple amenaza. El público estalló en una mezcla de sorpresa y emoción al ver a Rollins correr hacia el ring. Amigo, la forma en cómo corrió es inhumana, y apenas llegó al ring demostró su astucia atacando rápidamente a Roman Reigns, cosa que hizo para evitar enfrentarlo directamente, y pues también a Lesnar, que pues no estaba en sus mejores condiciones, pero es Lesnar. En un momento clave aplicó el curb stomp sobre Reigns, dejándolo fuera de combate. Lesnar intentó recuperarse y atrapó a Rollins para aplicar un F5, pero Reigns intervino, lo que permitió que Rollins escapara y aprovechara la oportunidad perfecta. Finalmente, Rollins aplicó un curb stomp sobre Reigns y lo cubrió, llevándose la victoria y el campeonato mundial de peso pesado de WWE en uno de los finales más emocionantes de WrestleMania y también conocido como el robo del siglo. Este canjeo no solo fue histórico por ser el primero en
ocurrir en un evento principal de WrestleMania, sino que también consolidó a Rollins como el villano consumado y le valió el apodo del arquitecto. El momento marcó el inicio de una era en la que Rollins se consolidó como una de las principales figuras de WWE y su canjeo es recordado como uno de los más emocionantes e ingeniosos en la historia de Money in the Bank. Como dijo JBL, brilliant. ¿Y sabes qué más brillante? Tu me gusta y tu suscripción, amigo. Dale like al video si te está gustando y no olvides suscribirte. Vamos a darlo todo por llegar a los 10K a fin de año. Bueno, ahora sí, sin más interrupciones, sigamos con el video. El final de una era. El combate entre Triple H y Undertaker en WrestleMania 28, promocionado como el final de una era, fue un enfrentamiento épico que marcó el fin de una época dorada en WWE. Este WrestleMania fue celebrado el 1 de abril de 2012 en el Sun Life Stadium de Miami. Este encuentro fue una Hell in a Cell match con Shawn Michaels como árbitro especial, lo que agregó aún más emoción y tensión al combate. Esta lucha surgió después de que Triple H y el Undertaker ya se habían enfrentado en WrestleMania 27, donde Taker logró vencer, pero salió tan dañado que necesitó ayuda para salir del ring. Este final dejó una pregunta en el aire sobre si aún tenía la misma fuerza que lo había convertido en una leyenda. Con esta idea en mente, el Undertaker retó nuevamente a Triple H para demostrar su supremacía y defender su racha. Triple H, quien originalmente dudaba en aceptar, finalmente aceptó con la condición de que fuera en una celda infernal. La presencia de Shawn Michaels como árbitro especial fue significativa. Michaels ya había enfrentado al Undertaker en 2 ocasiones en WrestleMania anteriores y en ambas fue superado, llevando a su retiro en WrestleMania 26. Su papel en esta lucha era complejo, ya que tenía una gran amistad con Triple H, pero también una historia profunda y de respeto con el Undertaker. Esto añadía una capa de dramatismo, ya que Michaels estaba en medio de 2 figuras legendarias y en algún punto del combate se vería obligado a tomar una decisión. Y desde antes del inicio ya teníamos cine, amigo. La canción de esta rivalidad era The Memory Remains de Metallica, lo que no, amigo, miren ustedes la promo de esta rivalidad. Si la pongo acá pues se me cae el video, pero les prometo que vale la pena buscarla y verla. El combate fue brutal y emocionante, mostrando la intensidad y rivalidad entre ambos. En varios momentos Triple H usó el mazo y el Undertaker recurrió a otros objetos, lo que llevó a momentos en que parecía que la racha iba a terminar. En una de las secuencias más intensas, Michaels casi detiene el combate al ver el sufrimiento del Undertaker. Amigos, estamos hablando de que llovieron pedigrees, switching musics y el Undertaker seguía parado, ¿no? O sea, era pero al final el Deadman logró resistir. El final del combate llegó después de un esfuerzo titánico de ambos. Undertaker finalmente aplicó un Tombstone Piledriver sobre Triple H, asegurando la cuenta de 3 y extendiendo su racha a 20-0. La reacción del público fue electrizante y Michaels, visiblemente afectado por el desenlace, ayudó a ambos a levantarse en un gesto de respeto y fraternidad. ¿Qué más cine que eso? Cine en exceso. Este combate no solo consolidó la leyenda del Undertaker, sino que también fue un tributo a la carrera de 3 de las figuras más importantes en toda la historia de WWE. Para los fanáticos, representó el cierre de una etapa inolvidable en la historia de la lucha libre. Un final de una era en toda la extensión de las palabras y se convirtió en uno de los momentos más emotivos y recordados en toda la historia de WWE. Kofi Mania. La coronación de Kofi Kingston como campeón de WWE en WrestleMania 35 fue un momento histórico, emotivo y largamente esperado en la historia de WWE. El 7 de abril de 2019 en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, Kofi logró lo que para muchos fanáticos y colegas parecía casi imposible: romper la barrera que lo había mantenido al margen del campeonato principal por más de una década. Kofi había llegado a WWE en 2008 y en los años siguientes se destacó por su agilidad, carisma en el ring. Y aunque consiguió algunos campeonatos midcard, como el campeonato de Estados Unidos, campeonato intercontinental, nunca tuvo una oportunidad seria por el campeonato de WWE. Su suerte cambió cuando en 2019 Mustafa Ali se lesionó y Kingston fue seleccionado para reemplazarlo en una lucha clasificatoria para la cámara de la eliminación. Durante esa lucha, Kofi
Kofi impresionó a todos, luchando por un tiempo demasiado prolongado y capturando el corazón del público. Los fanáticos rápidamente comenzaron a pedir su coronación bajo el hashtag de Kofi Mania. Después de su impresionante desempeño en la cámara de eliminación y su creciente apoyo, Vince McMahon decidió darle una oportunidad, aunque no se la puso fácil. Kofi enfrentó numerosos obstáculos, impedimentos y aún así tuvo que ganarse la oportunidad para poder tener esta chance de enfrentar al campeón en ese entonces, quien era Daniel Bryan. La lucha entre Kingston y Bryan fue muy buena. Bryan, quien había adoptado un personaje arrogante y hostil como el campeón del planeta, para mí el peor personaje que he visto en mi vida, hizo todo lo posible para derrotar a Kofi, aplicando varias llaves y movidas para castigar sus extremidades y limitar su agilidad. Kofi, sin embargo, no estaba dispuesto a rendirse. Impulsado por los años de trabajo duro y sacrificio, logró resistir y mantener la presión sobre Bryan. En los momentos finales, Kofi aplicó su movimiento característico, el Trouble in Paradise, sobre Bryan y lo cubrió para la cuenta de 3, logrando el título de WWE. El estadio estalló en júbilo y emoción. Este fue un momento histórico, no solo porque Kofi Kingston se había convertido en el primer luchador afrodescendiente nacido en Ghana en ganar el campeonato de WWE, sino porque representaba un triunfo para todos aquellos que alguna vez fueron subestimados e ignorados. Biggie y Xavier Woods se unieron a él en el ring para celebrar y juntos levantaron el título con orgullo. En un gesto simbólico y emocionante, Kofi fue sorprendido por sus hijos, que también se unieron a él en el ring, haciendo de esta victoria un momento aún más emotivo y familiar. La coronación de Kofi Kingston no solo fue una victoria individual, sino una victoria para los fanáticos y un ejemplo de perseverancia y dedicación. Su reinado como campeón fue breve, sí, pero su victoria en WrestleMania 35 quedó grabada como uno de los momentos más inspiradores en la historia de WWE y un recordatorio de que en el ring y en la vida todo es posible con determinación y apoyo. McIntyre gana el Royal Rumble del 2020. La victoria de Drew McIntyre en Royal Rumble 2020 fue el punto culminante de una de las historias de redención más impactantes en WWE. Después de ser despedido en 2014 y pasar años en el circuito independiente, McIntyre regresó a WWE más fuerte y decidido que nunca, finalmente logrando su merecida oportunidad en el Royal Rumble match celebrado el 26 de enero del 2020 en el Minute Maid Park de Houston, Texas. El Royal Rumble 2020 contó con varios momentos memorables, pero uno de los más impactantes fue el regreso de sorpresa de Edge, otro momento que también fue cine, quien no había luchado en 9 años debido a una grave lesión en el cuello. Sin embargo, el verdadero héroe de la noche fue Drew McIntyre, quien ingresó en el número 16, siendo recibido con el apoyo de los fanáticos. El momento decisivo en su camino a la victoria ocurrió cuando se enfrentó al dominante Brock Lesnar. Lesnar había entrado al Royal Rumble con el número 1 y estaba arrasando con la competencia, eliminando a 13 luchadores consecutivamente. Sin embargo, su racha fue detenida en seco cuando McIntyre lo confrontó cara a cara en el ring. Con una Claymore Kick fulminante, Drew McIntyre eliminó a Lesnar, provocando una de las mayores ovaciones de la noche. Esta eliminación fue clave, ya que no solo sacó a Lesnar al combate, sino que consolidó a McIntyre como un fuerte contendiente y encendió aún más la ovación del público. En los momentos finales, McIntyre se enfrentó a Edge, Randy Orton y Roman Reigns, quienes eran todos nombres de alto perfil. Después de una intensa batalla, logró eliminar a Reigns para llevarse la victoria. Esta fue la primera vez en su carrera que McIntyre ganaba el Royal Rumble y su reacción fue un momento de pura emoción y gratitud, alzando los brazos en señal de triunfo. Ganar el Royal Rumble significó que McIntyre tendría una oportunidad en el evento principal de WrestleMania 36 y finalmente optó por retar a Brock Lesnar, su antiguo rival en el Rumble. Esta victoria no solo marcó un punto alto en la carrera de McIntyre, sino también fue el inicio de un momento de redención para él como superestrella principal. Durante años fue considerado como una futura estrella que no terminaba de consolidarse, pero este triunfo confirmó que estaba listo para ser el rostro de WWE. La victoria de McIntyre en el Royal Rumble 2020 sigue siendo uno de los momentos más emocionantes de la historia reciente de WWE. No solo consolidó su estatus como una de las principales figuras de la compañía, sino que también le dio a los fanáticos un final inspirador, especialmente cuando en WrestleMania 36 logró derrotar a Lesnar para finalmente ganar el campeonato de WWE y convertirse en el primer campeón mundial nacido en el Reino Unido. Cine. La victoria del Team Cena, Sin Cena y el debut de Sting. La victoria del Team Cena sobre el Team Authority en Survivor Series del 2014
2014 y el inesperado debut de Sting marcaron uno de los momentos más emocionantes e impactantes de la historia de WWE. Este evento, celebrado el 23 de noviembre en San Luis, Missouri, fue un punto de inflexión en la rivalidad entre el equipo liderado por John Cena y la Autoridad, el grupo que estaba conformado por Triple H y Stephanie McMahon, que ejercía control absoluto sobre WWE. La historia detrás de este combate comenzó cuando la Autoridad abusó de su poder y manipulación, imponiendo castigos a superestrellas y favoreciendo a ciertos luchadores. John Cena, quien se convirtió en un símbolo de resistencia contra el régimen de la Autoridad, formó un equipo de aliados para enfrentarse a ellos en una lucha de eliminación tradicional 5 contra 5. Las estipulaciones eran claras: si el equipo de Cena ganaba, la Autoridad perdía el control de WWE. Si el equipo de la Autoridad ganaba, todos los miembros del Team Cena serían despedidos. Y apenas comenzó el combate, Triple H motivó a Mark Henry, dándole una charla para inspirarlo. Sin embargo, Henry, cegado por la emoción, corrió hacia Big Show con toda su fuerza, solo para recibir un puñetazo devastador, el KO Punch de Big Show. Henry cayó y fue cubierto inmediatamente, siendo eliminado en menos de un minuto. Esto dejó al Team Autoridad en una situación de 4 contra 5. Después de un intenso intercambio de golpes, Ryback fue rodeado por los miembros del Team Autoridad, quienes lo atacaron en conjunto. En un momento clave, Rusev aprovechó la distracción y aplicó una super kick sobre Ryback. Esto dejó al Big Guy vulnerable y Rusev lo cubrió, consiguiendo la primera eliminación para el Team Autoridad. En un intento por castigar a Ziggler, Rusev intentó aplicar un movimiento desde la mesa de los comentaristas. Sin embargo, Ziggler logró esquivar el ataque y dejó a Rusev en una mala posición. Rusev terminó estrellándose violentamente contra la mesa, dejándolo aturdido, incapaz de regresar al ring antes de la cuenta de 10. Rusev fue eliminado por conteo fuera, dejando al Team Authority en una desventaja de 3 contra 4. Los antiguos hermanos de la familia Wyatt, Eric Rowan y Luke Harper, tuvieron varios intercambios físicos intensos durante la lucha. Harper finalmente tomó ventaja con un brutal lazo que aplicó con fuerza sobre Rowan y así consiguió el conteo de 3, eliminando a su ex hermano. En un giro inesperado, Big Show traicionó a su equipo al golpear a John Cena. Este acto de traición permitió que Cena fuera cubierto por Rollins y Big Show, sin mostrar remordimiento, se retiró voluntariamente del combate. Este cambio en las lealtades dejó a Ziggler como el único representante del Team Cena contra 3 miembros del equipo Autoridad. Dolph, quien ahora estaba solo y en una situación de 3 contra 1, mostró una increíble resistencia y de la nada logró eliminar a Kane, aplicando su característico movimiento, el zig-zag. Con esta eliminación, el combate se redujo a 1 contra 2. Ziggler continuó su increíble racha y en un momento crucial aprovechó una distracción para aplicar otro zig-zag sobre Harper. Con esta cuenta de 3, Ziggler eliminó a Harper, nivelando el combate y dejándolo 1 contra Seth Rollins. Finalmente se quedó mano a mano contra él, pero la intervención de Triple H dio una gran desventaja. Justo cuando parecía que la Autoridad iba a tener una victoria sucia, el estadio se oscureció y una misteriosa música comenzó a sonar. La aparición de Sting, la leyenda de WCW y alguien que nunca antes había estado en WWE, dejó a todos en shock. Sting caminó lentamente hacia el ring, enfrentándose cara a cara con Triple H en una escena cargada de tensión y dramatismo. Sting tomó el control de la situación, atacando a Triple H con un Scorpion Death Drop y colocando a Ziggler sobre Rollins para la cuenta de 3. El equipo de Cena obtuvo la victoria y la Autoridad perdió el control de WWE. La intervención de Sting fue histórica, ya que no solo salvó al Team Cena, sino que también marcó su primer momento en un ring de WWE, después de una larga carrera en WCW y TNA, lo que muchos pensaban que nunca sucedería. Esta victoria representó un cambio temporal en el poder de WWE y Sting fue inmediatamente recibido como un héroe entre los fanáticos. Su aparición también dio inicio a una rivalidad entre él y Triple H, que eventualmente culminaría en un combate entre ambos en WrestleMania 31. Pero más allá de las rivalidades y de las historias, este momento en Survivor Series del 2014 dejó una marca imborrable, demostrando que en WWE cualquier cosa es posible y que hasta las leyendas más inesperadas pueden aparecer cuando menos se espera. Todo gracias a que no hay filtraciones, todo gracias a que no hay ¡ay, eso es predecible!
Ah, sí, como si estas cosas pasaran. Y hasta acá el video de hoy. Gente, déjenme en los comentarios qué otros momentos en la historia de WWE fueron simplemente cine. Y armamos la segunda parte lo más pronto posible. No olvides suscribirte y darle like al video. Ya se lo saben, mi gente, vamos por esos 10K. Ahora sí, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este fue Noah y... Give me a hell yeah.